Ok, doctor, ¿ya empiezo? Sí, empiece. Listo. Bueno, buenos días. Yo hoy voy a hablar de la fisiopatología del pie diabético. Bueno, primero tenemos que entender que el pie diabético es una complicación de las personas que tienen diabetes mellitus. Nosotros ya sabemos que es la diabetes, que es un trastorno crónico en donde hay una deficiencia de la producción de la insulina. Bueno, este pie diabético se forma cuando hay como una ulceración en el pie, que puede ser causado por una neuropatía o angiopatía que puede llegar a una infección. Esto ocurre en el tejido de los pies. Eh, bueno, esta diapositiva yo la puse para entender más o menos la importancia que tiene esa patología, porque 15% de los diabéticos pueden llegar a desarrollar una úlcera en su vida, que de esas la mayoría son las en el pie, que al no ser bien cuidadas pueden terminar en amputaciones, que pueden llegar a ser múltiples amputaciones en la vida y pueden llegar a morirse estos pacientes. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como ya mencioné, este pie diabético se puede causar por neuropatías o por angiopatías, que estas dos pueden llevar a una infección, lo que causa que esta ulceración del pie empeore. Ya. Primero voy a empezar explicando la neuropatía. Esta es la más frecuente. Tenemos que tener en cuenta que es por una hiperglucemia crónica, o sea, un paciente diabético que no se cuida adecuadamente puede llegar a desarrollar una de estas neuropatías, eh, ya que la hiperglucemia afecta a los nervios, causando estos daños en las extremidades, que normalmente eh, causa el daño más común en las extremidades. Aquí puse un cuadro de las diferentes neuropatías que pueden presentarse en un paciente diabético y se puede ver que la más común, que es la primera aquí, no sé si puedan ver, porque no se puede con el puntero, pero es la primerita, que la más común es la de las extremidades y por eso se desarrolla este pie diabético. Bueno, tenemos que la neuropatía puede ser autónoma, sensitiva o motora. Bueno, la autónoma empieza como cuando los pies empiezan a estar secos porque hay una alteración en las glándulas sebáceas. Empiezan a haber fisuras y una respuesta inflamatoria anormal. Y esta empiezan a aumentar la temperatura. Las sensitivas ocurren cuando hay alteraciones en percepción de dolor o temperatura, empiezan a tener calambres y, como ya dije, no sienten bien el dolor, la vibración, etcétera. Y la motora es cuando hay una atrofia intrínseca de los músculos. Aquí puse una foto de cómo pudiera estar pasando esta neuropatía en los músculos del pie. Bueno, aquí una complicación de esta neuropatía en los pacientes es esta neuropatía de Charcot, que también se puede ver en pacientes diabéticos, que es como que dado una infección empiezan a ver esas microfracturas en el pie y es indolora y hay como un colapso del arco medio del pie. Bueno, de ahí tenemos las angiopatías que pueden causar este pie diabético. Tenemos que pueden ser macrovasculares o microvasculares. Tenemos que las macro disminuyen el flujo sanguíneo y pueden provocar isquemia. Esto se puede identificar porque puede haber tejido necrótico o como estos dedos morados, cianóticos, en los que ya no les llega la irrigación. Esto se puede causar por diferentes enfermedades vasculares, como hipertensión arterial, aterosclerosis, pero hay una común que es la enfermedad arterial periférica. Es cuando las arterias de los miembros inferiores reducen su flujo sanguíneo. Ahí el tejido del pie se vuelve pálido, frío, cianótico y puede llegar a causar esta necrosis. Entonces, eso se puede medir con diferentes parámetros, pero uno es el índice de tobillo-brazo para determinar qué tipo de angiopatía puede tener. En este recuadro
puedo ver como que las presiones que pueden llevar a, a un diagnóstico de esta enfermedad arterial periférica. Y de ahí tenemos las microangiopatías que ocurren cuando hay una alteración en los vasos. Por ejemplo, se engrosa la membrana capilar o hay una alteración funcional del endotelio que lleva a que la irrigación a los pies sea deficiente, causando estas necrosis, estas ulceraciones. Y de ahí tenemos lo que lleva a la infección. Tenemos que tener claro que la infección no es una causa por la que ocurre el pie diabético, sino una consecuencia. Es decir, la úlcera se causa por una neuropatía o una angiopatía y de ahí, como podemos ver que es un tejido como que en el que está descubierto en una persona diabética que es más susceptible a diferentes enfermedades y a tener riesgos, la infección le llega y esta se le empeora. Bueno, tenemos que ver diferentes aspectos de la infección. Si tiene secreción purulenta, tumefacción, dolor, si tiene sensibilidad, eritema y si se encuentra necrosis. Y también se puede hacer un examen que es el test de contacto óseo para determinar si este paciente tiene osteomelitis, que es poner como un palo, o sea, para determinar si hay contacto con el óseo y con el hueso y determinar si este tiene osteomelitis. Y esto se trata en antibióticos, depende del tipo de infección y qué tan grave es. Bueno, aquí yo puse como un cuadro para entender más o menos o sea, lo que ya dije y cómo se desarrolla bien este pie diabético. Entonces, ya mencioné que puede causar por una neuropatía o angiopatías, ya sean macroangiopatías o micro. Tenemos que puede ser sensitiva, motora y autonómica, pero estas causan una deformidad del pie. Aquí también se puede complicar con una artropatía de Charcot. Bueno, tenemos las microangiopatías o angiopatías que las dos pueden llevar a una isquemia. Y esto causa que el pie tenga un riesgo, se le cause la úlcera, que haya efectos desencadenantes como deformidad y traumatismo, que ya voy a hablar bien de eso, que pueden llegar a empeorar esta úlcera, este pie diabético, al igual que la infección, las isquemias que llevan a esto, que sea un pie necrótico y muchas veces difícil de tratar y por último llegar hasta a opciones de ya tener que amputar este pie. Bueno, de aquí yo puse este cuadro para entender, esta diapositiva, perdón, para entender las diferentes clasificaciones que se puede dividir este pie diabético. Esas clasificaciones sirven para llegar a un diagnóstico y poder tratarlo adecuadamente también. Bueno, tenemos primero la clasificación de Wagner, que es la de los piecitos que se ven acá. Ya bueno, esta determina la profundidad de la úlcera y no habla de daño vascular, de sepsis ni neuropatías, sino habla de cómo está el estado de la úlcera. Podemos tener que está con una ausencia de úlcera, pero el pie está en riesgo. Una úlcera superficial, úlcera profunda, pero no hay mayor daño. Una úlcera profunda con osteomelitis o con abscesos, una gangrena localizada y ya una gangrena extensa. De ahí tenemos la de Texas, que esta sí determina el grado de la profundidad de la herida y si tiene infección o no, y si tiene isquemia o no. Y por último, la de PES y edad, que esta se usa mucho para llegar al tratamiento. Determinar si ya se tiene que amputar o si ya se tiene que hospitalizar y ver el grado de la infección, que esto determina, influye demasiado en el diagnóstico y en el tratamiento. Porque, por ejemplo, si nos encontramos con una úlcera que no tiene infección, no hay por qué llegar a parámetros, ¿cómo se diría?, extremos, a una amputación, sino tratar la úlcera con una curación y poner como que en buen tratamiento al paciente, a diferencia en que si ya se encuentra
Úlcera con una gangrena, con piel necrótico y una infección terrible, ahí ya sí hay que considerar esta amputación. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, ya sabemos que el principal es ser una persona diabética, pero también influye la edad, si fumas o no, antecedentes familiares, una dieta, ya que por había dicho, si es una persona diabética que no se cuida, es hiperglucémico, no le importa mucho su salud, o muchas veces esta persona no sabe que es diabética y no se cuida, no sabe nada, le puede llegar a pasar esto. Entonces, una buena dieta, ser sedentario, tener hipertensión arterial, eh, eh, sexo, dependiendo, porque los hombres son más prevalentes a esta complicación, y presencia de callos o un calzado inadecuado. Bueno, el diagnóstico, o sea, una vez que llevamos a una persona diabética con una úlcera, ya sabemos que es un pie diabético, pero el diagnóstico va más allá, o sea, va más a cuál es la causa de este pie diabético, si es una neuropática o una angiopática, porque dependiendo de cuál es la causa del pie diabético, viene el tratamiento. Entonces, primero se pueden hacer exploraciones físicas. Por ejemplo, el monofilamento de Sens-Weinstein o el de diapasón son pruebas para evaluar si el paciente siente la presión que se le va a ejercer y así verificar la probabilidad de una neuropatía. También se puede hacer el índice del tobillo-brazo, verificar cómo este paciente se cuida del pie, es decir, si tiene pies secos con callos, deformidades, si los pies tienen en forma de garra, eh, también si tiene una disminución en el reflejo aquileo y si hay presencia o ausencia de ciertos pulsos, es decir, los pulsos tibiales, popliteos y femorales. Y de ahí, el cultivo también se puede hacer una forma de diagnóstico, pero para ver qué tipo de infección es, si es que este tiene infección. Y bueno, y aquí puse un cuadro para hacer como entender el diagnóstico diferencial de una úlcera neuropática y una angiopática. Por ejemplo, eh, una úlcera neuropática, el paciente no va a sentir ciertos dolores. ¿Por qué? Porque ya los nervios están alterados, que su percepción de dolor es deficiente. Entonces, estos dolores van a haber pocos o ningunos, a diferencia que en la angiopática, que sí va a tener dolores. Eh, al igual que otro ejemplo de diferencia es los pulsos. En una neuropática este paciente sí va a tener estos pulsos, en cambio en la angiopática puede tener ausencia de ciertos pulsos que había mencionado. Y así, este cuadro es como para diferenciar qué tipo de diagnóstico, o sea, el diagnóstico diferencial de las úlceras, siendo neuropática o angiopática. Porque para el tratamiento, como había dicho, se trata la úlcera, obviamente, pero también se trata como la razón atrás de. Entonces, para la úlcera, se trata dependiendo si tiene infección o no infección. Por ejemplo, si nosotros encontramos un pie ya gangrenoso, ahí el tratamiento tenemos que recurrir a una amputación. Pero si no tiene una herida, si no tiene infección, se trata la herida, se hace una curación y empezamos a implementar como que medidas de prevención para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, que dependiendo de la gravedad de la infección, se termina este tipo de tratamiento. Y así se puede determinar si este sea hospitalizado o si debe ser amputado. Esto es también por la razón que les puse esta tabla, la de PEDIS, que es como para determinar, o sea, qué tan grave puede llegar a ser la infección y cuándo hay que recurrir a una hospitalización o a una amputación. Por ejemplo, si encontramos un pie con osteomelitis, abscesos o sepsis, ya hay que llevarlo hay que hospitalizar a este paciente para no llevar este pie diabético a una amputación. Bueno, de ahí cuando encontramos a un pie diabético que su causa ha sido una neuropática, hay que entender que
la causa neuropática causa que la cicatrización de la úlcera sea mucho más difícil. Y muchas veces esta neuropatía lleva al pie diabético a amputaciones. Pero si no tiene ¿cómo se diría? Como que esta gravedad para llegar a unas amputaciones, muchas veces se realiza terapia, se debe desbridar la úlcera, implementar calzado ortopédico, así como decir medidas de prevención. Y por último, en la angiopática, eh, se trata la enfermedad de inicio, así sea una aterosclerosis, una hipertensión arterial, dependiendo de eso. Y también se debe tratar el estado de paciente. Un paciente que se cuide su forma de vida, es decir, tenga un buen control glucémico y mejorar su estado nutricional. Bueno, aquí en este cuadro puse los tipos de antimicrobianos que se pueden utilizar dependiendo de la infección. No sé por qué no se ve bien, la verdad, pero bueno. Y puse como algoritmo en cómo llevar el tratamiento para el pie diabético dependiendo de su gravedad. Y bueno, y por último, prevención y recomendaciones. Primero hay que tener en cuenta que lo principal es que si es un paciente diabético se tiene que cuidar nutricionalmente, tiene que cuidar su glucemia, porque este es el principal causa que lleva a estas neuropatías o angiopatías. También eh, se pueden realizar exploraciones físicas del paciente anuales para verificar si está desarrollando neuropatías o le está disminuyendo la sensibilidad, etcétera. Se pueden hacer el Doppler, el diapasón y el monofilamento, también como medidas de prevención para este paciente diabético. Una salud adecuada, como ya había mencionado, y tener cuidado de sus pies. O sea, aquí hay un cuadrito que como que explica más o menos, te tienes que cuidar los pies, hidratarlos, no te puedes cortar las uñas tan cortas porque puede llevar a como una vía de entrada para infecciones, no usar zapatos que te aprieten mucho los pies, no andar descalzo, no fumar, comer adecuadamente y así. Y bueno, eso es todo. Gracias. Consideración lo que les voy a decir. Has dicho todo. Muy bien. Nadie debe llegar a la amputación, sí. Eso es, quien llega a la amputación digital de pierna es porque es alguien que no se controla o que no le interesa tratar su enfermedad. La clasificación que les voy a preguntar es la clasificación de Wagner. ¿Sí? Esa es la más usada. ¿Sí? No se confundan, no es que es para el pie diabético. O sea, se usa en el pie diabético, pero es para la gravedad de la úlcera. ¿Sí? Porque puedes tener un pie diabético sin úlcera. Entonces, este clasifica la gravedad de la úlcera. Eso les voy a preguntar en el examen, sí o sí. Bien. La neuropatía, ¿qué se altera? Les voy a preguntar. Esperen un ratito. Esto, ¿ya? ¿Qué es? ¿Cuál es la complicación de la diabetes mellitus? Bien. Y fundamental lo que tú acabas de decir, en la prevención, nosotros siempre recomendamos, porque el diabético hace lo que tú decías, la deformidad del arco plantar, eso se llama pie de Charcot. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es la enfermedad causada en el arco plantar por la diabetes mellitus? Ustedes me van a decir pie de Charcot. Después hablaremos bien de qué es el pie de Charcot. Y la prevención, el tema de las uñas es importantísimo.
el tema del uso de medias y de un calzado. ¿Y saben qué? Inspeccionarse los pies. Nosotros nunca nos vemos las plantas de los pies. Las manos las vemos siempre de lo que lavamos. Pero un diabético, siempre que llega a acostarse y que termina su actividad física, debe inspeccionarse los pies. No tener un pie húmedo, un pie húmedo mojado, debe tener un pie lubricado. Lindo tema, muy lindo tema. La verdad es que creo que ninguno sabía cuál era la clasificación de Wagner. Y eso es fundamental para determinar el tratamiento de la ulceración. Por favor, envíenme las preguntas, chicos. Yo ya hasta aquí llegamos. Con ustedes hasta insuficiencia renal aguda y crónica, perdón. Y ahí va el examen. ¿Ok?